Bueno, señor alcalde, señores concejales y señora concejal, amigos de toda la vida y señor Fernández del Amo. Es un placer para mí estar aquí, no es la primera vez que hago alguna conferencia en Ellín sobre aspectos muy diferentes, a veces de Barcelona, a veces ellineros. Pero esta conferencia a mí, la verdad es que me hace ilusión, porque siempre que vengo, normalmente vengo 2 veces al año, Semana Santa por supuesto, y luego en el verano unos días, y siempre he ido haciendo fotos, no sabía para qué, pero algún día iban a cristalizar en algo y hoy me ha ido muy bien tener esas fotos de lo que es la arquitectura de Ellín. Una puerta abierta a la arquitectura moderna, siglos XIX y XX, solo es posible si hay detrás un gobierno municipal, siglo XIX, un arquitecto municipal, siglo XIX, que hace crecer un pueblo que era pequeñísimo, que lo más importante estaba en lo que eran los cerros, y él empieza a hacer los primeros ensanches. Entonces, esto es lo que hoy más me interesa de vosotros. Fijaros, yo he puesto escritos porque soy consciente de que hay personas de que no siempre lo oyen todo bien y es una manera de ayudar. Mi inicio es la ciudad, es el resultado de la concentración y la fusión entre lo antiguo y lo nuevo, la historia y la modernidad, lo degradado y lo restaurado, lo estimado y lo desechado, lo ignorado y lo valorado, no siempre con conocimiento de causa. Las palabras del alcalde para mí han sido importantes porque veo una actitud de recuperación de un pueblo que poco a poco, casi sin darnos cuenta, un pueblo no, una ciudad, casi sin darnos cuenta, se va degradando. He traído alguna vista de Ellín. Esta, por ejemplo, porque me recuerda a mi amigo Juan Muñoz Moreno, que murió, como sabéis, y que nos conocíamos pues, desde que nacimos, como que dice, ¿no? Es una de aquellas perdidas. Otra casa desde la casa del médico, desde el médico republicano Mariano Moreno. No sé si habéis oído hablar de él. Supongo que los más mayores sí, pero era un gran médico que luego se fue, sus hijas fueron compañeras mías en el colegio de la enseñanza. Una de las cosas que ya me han empezado a llamar la atención es, por ejemplo, este inicio de la sensibilidad y de la concienciación sobre el patrimonio urbano y arquitectónico de Ellín. Primero, con esta divulgación. Este cartel que vi en el ayuntamiento que explica la calle del Raval, para mí es importante. Indica sensibilidad en los que estáis dirigiendo el pueblo y en aquellas personas que siempre lo han mantenido por sus carreras, por sus estudios, por su también concienciación de que Ellín no es solo una ciudad cualquiera, es una ciudad muy importante. Y después de ver durante años un cartel que decía se venden las 2 casas en esta antigua fonda, Carrión, este año no lo he visto, por tanto creo, quizás me equivoco, pero creo que es el inicio de un camino hacia la recuperación y la conservación. Es una casa importante, importantísima. Hay en Ellín una cosa muy poderosa, que es el cambio de la arquitectura tradicional de maestros de casas o de obras a la arquitectura de autor, proyectada por arquitectos. Aquí tenemos una casa proyectada por maestros de obra, la Casa Baños he visto que se llamaba, y otra, el antiguo Hotel Jiménez, una arquitectura novecentista, en el catalán sería noucentista, hija de lo clásico, de la recuperación de lo clásico, con posterioridad al modernismo, al Art Nouveau, pero que ya son arquitecturas de autor. Y aquí tenemos la gran figura del cambio de mentalidad en cuanto a tipos de ciudad y a tipo de arquitectura. Justo Millán y Espinosa, ellinero. El ellinero universal, introductor de la arquitectura y la construcción modernas en el sureste peninsular. Discípulo de un arquitecto clasicista, academicista, como era Francisco Jareño. Y a su lado hay una de sus obras conocidas universalmente, aunque duró muy poco tiempo, que es la Plaza de Toros de París,
de la Exposición Universal, del 1889. Por eso digo que es un arquitecto hellinero universal, porque ha salido en todos los libros de arquitecturas del siglo XIX de Europa. ¿Qué decía en ese momento la reseña? Plaza de Toros en París. En la celebración de la Cuarta Exposición Universal de París, Justo Millán deja muy alto el pabellón de España. En menos de un mes, en 28 días, levanta en la capital francesa una plaza de toros netamente española. Con capacidad para 18.000 espectadores, se inician las obras el 28 de mayo de 1889 y finalizan el 24 de junio, fecha de su inauguración. ¿Os habéis fijado antes que la Torre Eiffel aparece por detrás de la plaza de toros? Se desmonta a los 3 meses y medio. Una pena, porque realmente era una construcción extraordinaria. Pero como todas las construcciones, la mayoría de las construcciones de las exposiciones universales nacen con una meta que es ser derruidas inmediatamente y vendidos sus materiales. Fijaos, un caso muy parecido lo tenemos en Barcelona, en la Exposición Universal de 1888, un año antes que la de París. Lluís Domènech i Muntaner levanta el Hotel Internacional, el Gran Hotel Internacional, en 53 días, con muchísimas habitaciones, en un terreno que es arenoso, que se le ocurre una idea extraordinaria para que se sostenga, para que se sostenga un edificio que no va a tener cimientos, sino sobre raíles de hierro. Y dura esto 53 días, con gran pena por parte de los barceloneses, porque era una arquitectura extraordinaria. O sea, que Justo Millán no es el único. Lluís Domènech i Muntaner sufrió esta pérdida. ¿Qué sabemos de Justo Millán? Se sabe bastante, porque hay alguna publicación que lo explica. Fue arquitecto municipal de Llin, de la Diputación Provincial de Barcelona, de la de Murcia, arquitecto de la Diócesis de Cartagena, académico correspondiente de la Real Academia de San Fernando, y hizo una obra pública y privada muy importante. Una formación técnica artística de primera categoría y con tecnológicamente, utiliza una tecnología punta en su época para desarrollar su carrera. Es lo que marcan las escuelas recientes, la Escuela de Madrid con Jareño y en Cataluña con Elias Rogent, que introduce lo que se llama la Renaixença, el Renacimiento catalán, los primeros movimientos hacia el nacionalismo, la recuperación de la lengua, etcétera, etcétera. ¿Cómo es? Justo Millán a mí me llama la atención porque él no es un arquitecto modernista. No nos vamos a confundir modernismo y Art Nouveau con moderno. La introducción de la arquitectura moderna empieza en el siglo XIX, cuando se rompe con los academicismos. Entonces él adopta una postura que en Francia es también punta, que es la de Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc utiliza con materiales nuevos lo que hemos convenido en llamar la racionalidad ecléctica del XIX. Justo Millán sigue en esa línea, en la línea francesa de Viollet-le-Duc. Por supuesto también hay algún alemán, por ejemplo Semper, o hay algún inglés como William Morris y otros, pero él parece más imbuido por Viollet-le-Duc, porque es una de las personas que más estudian en las escuelas de arquitectura de España, en las dos, Barcelona y Madrid. Es un creador de estilos, de un estilo que llega a ser el propio estilo, ecléctico, con minúscula, luego hablaremos, alineado con el desarrollo de la arquitectura europea, del clasicismo a los historicismos de raíz medieval, como pueden ser románico, gótico, mudéjar, pasando por lo renacentista y lo plateresco, en versiones libres y reinterpretadas con habilidad. Él irá haciendo un tipo de arquitectura que va desde este clasicismo, por ejemplo, el Teatro Vico en Jumilla del 82-83, se relaciona con arquitectos catalanes para ver también las tecnologías que se están utilizando allí y, por ejemplo, encarga
asiste a congresos de arquitectos, congresos nacionales, 1889, o sea, es un hombre con una capacidad una necesidad de aprender y de estar a la par, a la moda, tremenda, este hombre, el Justo Millán. Habla con Joan Torras. Joan Torras es un hombre que tiene una fábrica de hierro, siempre se le dice el Torras del ferro, o sea, de la fábrica del ferro, y porque este ha construido un año antes una ingeniosa estructura para hacer el monumento a Colón que aquí tenemos en pantalla. Y entonces Justo Millán le encarga a Joan Torras el hierro para hacer una capilla en Villena, una cúpula, y para el asilo de Murcia. También allí tiene un compañero y amigo de estudios en Madrid, que es el catalán Josep Vilaseca. Millán guarda ciertas concomitancias expresivas y monumentales con este hombre. Fijaos, si no tanto el Arco de Triunfo que os presento aquí, que es para la Exposición Universal del 1888 de Barcelona, pero después hay unas casas, por ejemplo, la del centro, Casa Bruno Cuadros, que si recordáis alguna de Justo Millán en Hellín, o en Murcia, o esto, veréis que tiene ese estilo entre clásico, historicista y ecléctico que caracteriza a estos hombres de la época de 1870-1890. Pobre Justo le pasa, tiene una maldición paralela. Cuando hace el Teatro Romea de Murcia, mejor dicho, no lo hace una restauración del Teatro Romea de Murcia porque se quema. Arde 2 veces, en 1880 y 1890. Le pasa igual que al Teatro del Liceo de Barcelona, el primero de Oriol Mestres, después de Solá Morales, en los años 60 y 90. Por eso digo, parece que 2 teatros importantísimos, uno en la región de Murcia y otro en Cataluña, tienen el mismo fin. Ya veremos qué pasa si no hay 2 sin 3, ¿no? A veces dicen, esperemos que no se queme ninguno. Pero es como el ave fénix de Thalía, que renace otra vez de sus cenizas, los 2. En la versión del historicismo ecléctico, Justo Millán opta por un decorativismo constructivo a la vez, a la manera de encaje. Le digo encaje porque acaban las cosas que parecen como hechas como puntas de bolillo. La puerta del antiguo convento de Santa Clara, en los años 80, el santuario del Rosario, que todos lo conocéis, en 1877, muy pronto, con su emblemática torre, mirador, minarete y a la vez faro de Hellín. Lo vemos desde todas partes, es el lugar que es para nosotros un referente. Y si está iluminado, ya realmente constituye un faro. Luego, hace una intervención que parece pequeña, que no tiene casi importancia, que es la escalinata de la iglesia de la Asunción. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la iglesia está sobre un cerro al cual se accede montaña arriba, porque si no, ¿qué hace esa puerta tan elevada? Como las laterales, que hay puertas tapiadas que son muy elevadas. Entonces hace una pequeñísima intervención arquitectónica urbana, que es rebajar ese cerro y colocarle unas escaleras. Eso hace que la iglesia, que la plaza y la iglesia tengan muchísima más altivez, sea muchísimo más importante. Y no es un elemento urbano solo. Yo aquí pongo un símbolo, un hito, un emblema y un reto. Símbolo, hito, emblema. ¿Por qué? Vosotros sabéis que hasta no hace muchos años todas las novias de Hellín subían las escaleras con sus vestidos de novia y sus largas colas por esta plaza, por estas escaleras. Y era la mejor foto que podían obtener. Y después, que ha sido para la Semana Santa y los pasos los más pesados, un reto. Bajar estas escaleras con un santo, con un trono pesadísimo, siempre ha sido un reto para esos nazarenos, esos costaleros que continúan siendo el alma mater de la Semana Santa de allí. Tenemos casas de Justo Millán con ese estilo propio, que a mí no me gusta encasillar en nada. Es un estilo en que mezcla diferentes tendencias,
pero que además a las que aporta él un decorativismo muy curioso. Por ejemplo, la casa Justo Millán, esta primera, y la de más allá, la Talavera. No sé si, bueno, es una casa que yo, pues son casas que conocía desde pequeña porque las hijas pues habían venido, yo había ido a sus casas, son casas unifamiliares con jardín en la calle que hasta hace no sé cuándo se llamaba San Antonio, y ahora me parece que se llama Juan Martínez Parras, que no sé por qué, porque hay otra que también se llama igual, pero bueno, ya sé que fue un gran alcalde, pero bueno. Y ahora hago una serie de reflexiones que hay en allí una arquitectura culta de autor, prolija en detalles constructivos y ornamentales, versus la dignísima arquitectura popular de los cerros y la arquitectura también culta de los maestros de casas, de líneas también clásicas y repetitivas, pero que hacen ciudad y configuran la ciudad, abrazando concéntricamente los núcleos históricos en ensanches adaptados a la topografía y a la forma anterior, o trazando ejes y vías rectilíneas perpendiculares o paralelas para enlazar callejones y calles nuevas con zonas de crecimiento, de nuevos ensanches, con las carreteras en las que se apoya la URBS, como es la de Murcia, como es la de Jaén, como es la misma de Murcia hacia Albacete o Lietor. Unos ensanches que continúan la ciudad, la perpetúan y la llenan de sentido y de gentes no ajenas a la comodidad del hábitat propio, doméstico. Las casas de Yin, tanto si son señoriales como si no lo son pero lo parecen, tienen algo entrañable, doméstico y formas de distribución funcional repetitivas, espacios grandes, salas, comedores, gabinetes o salas de visita abocadas a la calle para curiosear, conocer, enterarse de todo en planta baja, después el despacho, las escaleras de bello trazado, patios y jardines interiores, cocinas, talleres, a veces tiendas, a veces cámaras arriba, palmares. Es un microcosmo familiar, en definitiva. Prácticamente se puede decir que no hace falta salir de la casa para tener ese microcosmos. Ya lo tienes todo. El androceo y el gineceo están perfectamente definidos. Las zonas masculinas y las zonas femeninas, y en medio las zonas comunes de la familia. Toda una sabiduría en la forma de vivir. Fijaos en la casa Mesones, algunas casas, o casi todas, las que no han caído, de la calle Mesones, con sus cuartos de reja. Son el gabinete y el despacho. El gabinete normalmente está relacionado con la mujer que recibe las visitas. Eso lo habéis visto toda la vida. O que se asoma simplemente a ver pasar la gente o ver pasar las procesiones. Y el otro, la otra reja, es del despacho del hombre. Por eso digo que hay una especialización de gineceo y androceo. Estas casas unifamiliares aparecen en la calle del Águila con bastante frecuencia, en las que se mezclan tradición, primera casa, y monumentalismo, la siguiente, que saldrá otra vez. La tradición del maestro de obra, la siguiente, arquitectura de autor. Aquí os presento esta diacronía arquitectónica y urbana de la que antes os he hablado. Por una parte, la plaza del Ayuntamiento de Yin, con ese ayuntamiento del que luego le dedicaremos unas palabras. Los cerros de construcciones populares y la noble calle Perier, con esa arquitectura culta de maestro de casas. La de autor, clasicismo con pilastras, jambas, dinteles y cornesas en relieve, aparecen en el Raval, en la casa neoclásica donde está la farmacia Palacios. Aparece en la calle del Águila con esos relieves que veis ahí. Aparece en Benito Toboso, en la casa de Tordesillas, sí. No, esta es la Tordesillas. Y Ródenas también, que no la he sacado porque no tenía una buena foto, pero es también Ródenas. Esta arquitectura culta de arquitectos, maestros de obras, que también se continúan, por ejemplo, la Casa Precioso Roche, al Raval. Las etapas constructivas del Colegio del Estonac, de la más antigua, finales o principios del siglo XX, finales del XIX y principios del XX. Luego las casas de la Casa Ismael, la Casa de Justo Millán, con ese aplacado muy a la valenciana, más que
de otros sitios muy a la valenciana, no es típico de la arquitectura manchega, ni gallinera, pero es un salto a la modernidad. Y después estas casas, también arquitectura de autor, la Casa de la Notería en la calle de Sifonte Gallego, estas otras dos que aparecen en diferentes sitios, con esos encajes, son casas que monumentalizan y ornamentan las calles de la ciudad. Esos encajes en esas galerías, en esas tribunas, en esos balcones, en esos dinteles. El ayuntamiento ya es un salto absolutamente hacia lo más moderno, que coincide con el Art Deco, no el modernismo, con el Art Deco, y el prerracionalismo, que es tendente a la simplificación de la línea y de las formas dentro de un costumbrismo regional, como son las cúpulas. También elementos que vienen de valencianos, son elementos valencianos, este tipo de cúpulas de color azul, con cerámica de color azul. Andrés Ceballos es el arquitecto, 1930-32, pleno racionalismo en el resto de Europa y en Cataluña y en Madrid, y Vicente Garaulet Roca, constructor. De la arquitectura popular anónima, pues continúa hablando de esos cerros que tienen también, aun siendo anónima y siendo popular, tienen una gran categoría. De cuando yo me fui de Illín, que estos cerros estaban hechos polvo, a cuando he ido volviendo y he visto los esfuerzos sucesivos de los ayuntamientos, y ahora creo que también, ¿no?, de ir recuperando para que la gente no marche. Recuerdo cuando dijeron, vamos a hacer que estas calles, que a estas calles se pueda acceder con el coche, porque era un elemento esencial para que no se abandonaran las casas. Y se hicieron 50.000 filigranas para conseguirlo. Eso hay que alabarlo, ese esfuerzo de los distintos ayuntamientos de Illín, o consistorios. El límite del núcleo antiguo en las calles rectilíneas, Benito Toboso, El Raval, la calle El Águila, la calle de las Heras, todas con una arquitectura muy digna. Fijaos que Illín es conjunto histórico-artístico de interés nacional, pero es el casco antiguo. Pero es que podemos pasar la línea hasta Iso, hasta la carretera de Iso. Perdonad que utilice estas. En la carretera de Iso es Macanaz, ¿no? Pero es que podría incluirse perfectamente porque es una arquitectura dignísima. Yo cada vez que vengo y veo una casa, un solar nuevo, de una casa tirada con una valla, es que me dan ganas de llorar, porque digo, otra que ha caído. Ese límite que tienen las carreteras o esas calles perpendiculares que os he dicho, rectilíneas, las puertas de Madrid, que siempre ha sido un nombre que a mí me ha gustado mucho. O sea, Illín no tiene, yo no sé quién le puso ese nombre, pero decirle a Illín, a una calle, las puertas de Madrid, se necesita ser optimista, ¿no? Porque si fuera de Albacete aún, pero de Madrid ya es importante. Aquí hay una fragua, había una fragua de unos familiares míos, Contreras, la fragua Contreras, en 2015 y en 2022. La pena, porque ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha caído? Si estaba tan bien hace tan solo 7 años y con sus tamborileros por delante. Una cosa que también define la arquitectura de Illín, el paso de la parcela gótica, aquella que tiene 2 aberturas por planta, a la parcela doble, con composición simétrica, con 3 aberturas y mayor prestigio social. Unos modelos repetitivos que marcan la especificidad de la arquitectura urbana de Illín. Especificidad, con ritmo, belleza y autoridad. Y el paso al hábitat colectivo de casas de pisos de alquiler, que no difieren mucho en la distribución funcional de la casa unifamiliar. La Casalillo, los edificios de posguerra, con un lenguaje clásico con tintes racionalistas y con ascensores. Ese edificio que se construyó delante del parque. Justo Millán da un paso enorme en la construcción de la Casalillo. Fijaos qué antigua que es, 1874-75, que es el prototipo en Illín de la casa plurifamiliar entre medianeras. O sea,
la casa de pisos de alquiler. Es un paso avanzadísimo en la historia de la arquitectura y se da en Hellín. Supongo que es, bueno, supongo no, seguro, está en el catálogo de Hellín, porque he estado mirando qué es lo que hay en el catálogo de Hellín. Luego hablaremos un poquito de ese tema. Por ejemplo, miré cómo están tratadas las fichas del catálogo municipal, la Casa Lillo y la Casa Matilde Izquierdo. Es un catálogo que me da la sensación de que se aprobó hace muchos años. Claro, se ha quedado pequeño, se ha quedado corto. Si yo hiciera ese catálogo, pondría 4 veces más el número de edificios a proteger y de ambientes urbanos, porque una de las cosas más importantes hoy en día para hacer catálogos dentro de planes generales o planes especiales es tener en cuenta los ambientes urbanos, no un elemento único, singular, sino el ambiente que da a una calle un tipo de arquitectura. Y en Hellín de eso le sobra. Y ahora paso a un tema por el cual me llamó Marian y tuve que decirle, Marian, el modernismo o Art Nouveau, con su carga ornamental de líneas ondulantes en Hellín, pasa de puntillas. No hay. ¿Por qué? Porque la fuerza de Justo Millán, que imperó hasta el año 26, que es cuando muere, da otro aire a la ciudad. Otro aire, como hemos ido viendo, lleno de riqueza arquitectónica y urbana. O sea, no es que sea menor, no es que sea una población de segunda categoría porque no tiene modernismo, es que tiene personalidad diferente, propia, específica. Quizás la carpintería de puertas de madera y algún detalle de color y adorno en relieve nos evoca el modernismo catalán, que también bebe de las fuentes de París, Bélgica o Viena, con la secesión, el movimiento de la secesión. O los magníficos trabajos de rejería que aún se conservan en muchas casas donde los lenguajes estilísticos se fusionan para crear ambiente de ciudad unitaria. Fijaos aquí, tradición compositiva y constructiva y una pincelada mutilada del secesionismo vienés que se extendió por toda Europa. ¿Veis esta casa que está en la calle Soledad, la que continúa después con mesones? De repente descubrí que tenía un elemento típicamente Art Nouveau, no modernismo catalán, Art Nouveau vienés. Y es este que queda en una banda, porque en la otra lo cortaron al retranquear la casa de al lado. He puesto aquí una de Turín, que tiene también estas cintas verticales y que luego se coronan con un redondel, con una voluta. No es tan importante, pero el modernismo está lleno de casas de este tipo. Si hubo más en Hellín, o ha desaparecido o no tuvo éxito. Pero por lo menos esta casa que se conserve, porque es interesante, porque es la muestra de que también supieron, alguien supo entrar este lenguaje modernista en Hellín venido de Europa. Justo Millán nos da una línea de decoración que a la vez hace de construcción, que es de lo neoplateresco, los cuerpos superiores con esos encajes que he venido a definir, hechos supongo que de yeso, o yeso y cal, o cal de alguna manera, tampoco los he tocado porque suelen estar altos, para pasar después, a principios del siglo XX, al lenguaje clásico novecentista. Ya sabéis que todos los estilos en este mundo son cíclicos, y vienen los clásicos y luego vienen los rompedores y vienen los barrocos y luego otra vez lo clásico y luego el modernismo y luego lo clásico y luego el posmoderno. Que en el posmoderno no sé si tenemos algo, creo que no. Sí que tenemos. Hay un arquitecto que hace una arquitectura de ladrillo muy personal, con su estilo propio, que ahora no recuerdo su nombre, pero que está dejando algunas ciudades, algunos elementos muy interesantes de los años, yo diría que de los años 2000, 1990-2000. Bueno, aquí os muestro algún ejemplo, por ejemplo, de esa carpintería con interés por ser moderna, modernista, de esa rejería que debía de haber en allí unos herreros extraordinarios para fabricar el hierro, para darle las formas estas ondulantes, clásicas, tradicionales, pero bellísimas. Aquí vemos una de las rejas de la casa Ródenas, por ejemplo.
Y otra reflexión, son reflexiones que yo he ido haciendo a medida que iba estudiando la ciudad. Si en Hellín no hay modernismo ortodoxo como estilo, sí lo hay como movimiento cultural, en plena época modernista y con sensibilidad por los cambios constructivos y formales, por las modas, los materiales novedosos y la tecnología punta. Solo difiere en la respuesta respecto a otros lugares, en la respuesta estilística. Una respuesta basada en la especificidad ambiental, constructiva, arquitectónica, la autenticidad, la austeridad, el equilibrio y la proporción. Lo hemos ido viendo a través de todas esas imágenes que os he pasado. Y no hay que olvidar que el modernismo es el resultado de los esfuerzos de los arquitectos e historiadores, constructores, literatos, poetas y urbanistas del romanticismo, la Renaixença catalana, por dar un fuerte giro en la comprensión de la historia de la cultura, en una nueva visión de las ciudades y pueblos y en una mejora de la calidad de vida de las personas. Esa manera doméstica, familiar, tan típica de Hellín. Fijaos que hago mención de literatos y poetas. Hellín precisamente es la patria de muchos literatos y poetas que han ganado premios, que han escrito muchísimos, que gracias a ellos conocemos la historia de Hellín. Los arquitectos albaceteños o murcianos que se formaron en Madrid vienen muy influenciados por el academicismo y neoclasicismo marcado por la Academia de San Fernando de Madrid, estilos que se alargan al menos hasta los años 30 del siglo XX. Aunque también perdura el neoarabismo en situaciones muy concretas. Por ejemplo, ejemplos tardíos de la arquitectura de Julio Carrilero en Albacete. Julio Carrilero, ya sabéis quién es, o también un arquitecto importante que aquí hizo el Teatro Victoria. En Albacete hizo el Colegio Notarial, el Instituto de Segunda Enseñanza, donde todos los niños y niñas de allí nos íbamos a examinar de reválida, de cuarto y de sexto, y luego la Plaza de Toros de 1917-30, neoárabe. Hay una excepción de modernismo en Albacete, Daniel Rubio Sánchez, 1883-1968, el arquitecto modernista de Albacete por excelencia. El kiosco de la feria, de 1912, realizado por la fábrica Butsems y Fradera de Barcelona, y el Gran Hotel, que aún existe, y que es uno de los puntos de las atracciones arquitectónicas de la ciudad, de la capital. O el caso del arquitecto Pedro Cerdán Martínez, que estudia en Madrid, pero que tuvo influencia catalana o valenciana. Por ejemplo, en Águilas, la Casa Muñoz, de 1914, con estas tribunas, es absolutamente modernista esta casa. Y el Mercado de la Unión, también modernista, el mercado público, que la hacen Cerdán y el arquitecto Beltrí, que sabéis que era tortosano, pero tortosino, ahora no me acuerdo cómo, de Tortosa, vaya, ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, de Tortosa, pero que se traslada a Murcia y aquí desarrolla ese modernismo que sale de Lluís Domènech i Muntaner, que no podría decir de Gaudí porque Gaudí va por línea propia, o de Puig i Cadafalch. Los arquitectos que se han formado en Cataluña, como Beltrí, Alsina, Espot-Torno y otros, que trabajan en algunas poblaciones de la región, como Jumilla, Cartagena, Lorca, Albacete o Murcia, incorporan el lenguaje modernista y el Art Deco, no exentos de eclecticismo variopinto, no como sustantivo, sino como adjetivo. Luego explicaré por qué digo adjetivo. Tenemos dos ejemplos. En Lorca, la Cámara Agraria, de Mario Espot-Torno, que es restaurada por Félix Santiuste, un arquitecto murciano, muy amigo mío. En Jumilla, la Casa Guardiola Porras, muy influida por Lluís Domènech i Muntaner, obra de Joan Alsina, que es catalán, pero que también hace algunas obras por la zona del sureste peninsular. Y en Cartagena, por ejemplo, la Casa Llagostera, con un escudo de Manlleu, porque Llagostera era un industrial del textil
de Manlleu, y en esta casa puso los símbolos de Cartagena y los símbolos de su pueblo. Víctor Beltrí fue el arquitecto y Gaspar Polo el ceramista. Ahora, por dentro, era una casa extraordinaria y por dentro le aplicaron esa manía horrorosa de vaciar los edificios por dentro, incluso con escalinatas y con salas, salones, con techos pintados y demás. Todo lo tiraron y dejaron solo la fachada. Eso es lo que llamamos un fachadismo mal entendido y que destroza y ha destrozado muchísimo arte, porque eso es arte, lo que se ha destrozado. Los lenguajes, otra reflexión, los lenguajes arquitectónicos en época historicista y modernista son tan variados como lo puedan ser sus tipologías funcionales, de las que hemos ido hablando. El novecentismo en versión regionalista, monumentalista y el racionalismo también tienen presencia en la ciudad, y los edificios resultantes son igualmente la expresión de la función para la cual han sido construidos, esa tipología funcional de la que hablo. Y el movimiento moderno se expresa en edificios públicos o en los que sabiamente urbanizados y construidos poblados de colonización, mucho más tardíos, pero de una sabiduría inmensa. Fijaos, arquitecturas singulares de ocio, religiosas, escolares y productivas, la Plaza de Toros de Hellín, el silo y el depósito de agua, o el seminario menor y el antiguo convento franciscano. Diréis, ¿eso puede estar en un catálogo? Sí. Es arquitectura industrial, es arquitectura religiosa, es arquitectura que puede tener muchos usos, que no son para un solo uso, sino para varios. El convento franciscano, sé que no es esa, he puesto esa foto para que nos acordemos todos de cómo era, pero aún sigue vivo y por dentro, si no se ha estropeado, tiene un gran contenido artístico. El Colegio de la Enseñanza, del Estonac, donde yo me formé, o el albergue Colegio de San Rafael, 1954, un edificio que aún perdura en ese racionalismo de posguerra, diríamos. La iglesia del Colegio de la Enseñanza, realizada por uno de los arquitectos más famosos de la posguerra española, que es José María García de Paredes. Él hizo el edificio, la nueva iglesia, pero también diseñó todo el interior, desde el sagrario a los bancos, al crucifijo, al ¿cómo se llama el faristol? Bueno, para poner los libros, no me acuerdo cómo se llama. ¿Tú te acuerdas? Atril, perdón, el atril, todo lo hizo él. Un arquitecto magnífico, ya murió. Después tenemos el grupo escolar con escuela para adultos con Antonio Flores de arquitecto, en 1923-28, el actual Colegio de Martínez Parras. Esto, si estuviera en Barcelona, sería monumento nacional, porque es muy importante, porque es la expresión monumentalista del novecentismo catalán, del noucentisme catalán. Es extraordinario, un edificio a conservar. Yo no sé si está en el catálogo, me parece que lo busqué y no lo encontré, pero puede ser problema mío. O cines demolidos conservados, llenos de historia y de historias. El Teatro Español, fijaos qué presencia tenía el Teatro Español, conformando uno de los frontis o fachadas de la iglesia y de la Plaza de Santa Ana. Maravilla, un edificio entre neoclásico y racionalista. Y en su lugar hay una triste tienda de esas de ahora, comercios, es que ya ni sé cómo se llaman porque no me gustan ni entro a ellos, centros comerciales, que han roto esa armonía que tenía esta plaza. Por suerte, el Teatro Victoria, que corrió peligro, de Julio Carrilero y Miguel Ortiz, se conserva con toda esa dignidad del novecentismo de posguerra, en que se suman valores novecentistas, clasicistas y racionalistas. La arquitectura y los espacios públicos son el espejo de la cultura de la ciudad. Esto va dirigido un poco a ese mensaje que quiero transmitir de lo que ha de ser un catálogo. Son estos edificios y jardines
parques, paisajes, caminos o lugares de ocio antrópicos hechos por el hombre los que incorporan el lenguaje más moderno, el más universal, que penetra a través de grandes maestros de las escuelas de arquitectura, de viajes y exposiciones universales, de libros y de revistas especializadas. Estos espacios públicos, estos jardines, el jardín de invierno que le llamábamos cuando yo era pequeña, allí hacía sol y se estaba bien, y el parque de verano, al que íbamos en verano, claro, porque se estaba más fresco. Esa necesidad que tuvo un alcalde y un equipo municipal, la necesidad de crear pulmones en una ciudad que en realidad salías un poco más y ya estabas en el campo, pero en cambio fueron valientes y hicieron un par de intervenciones de uso público, de espacio público extraordinarias, muy utilizadas por todos los gallineros. Yo recuerdo con mi padre, cuando era verano, por la noche, a las 9 de la noche o las 10 de la noche, cuando ya era de noche, sí, nos decía mi madre y a mí, vámonos al parque a oír cantar los ruiseñores. Y era una maravilla, y no lo he olvidado en la vida. Yo no sé si ahora habrá ruiseñores o no, pero era nuestro punto de referencia de verano. También hubo en Hellín un intento de hacer de la carretera de Iso un lugar de chalets, de casas unifamiliares un tanto bastante señoriales, como por ejemplo estas clasicistas también, y también la Torreta del Transformador, de líneas historicistas modernistas. Son casas, son 3 edificios que por suerte aún se conservan y que me imagino que están en el catálogo, ahora yo no me acuerdo. Se parecen, por ejemplo, a este chalet Fontecha o Cámara de Comercio de Albacete de Julio Cardilero del año 1922. Y ahora os hablo del eclecticismo. El eclecticismo no es un estilo con E mayúscula. Es una suma de manifestaciones artísticas. El estilo solo es propio de un autor. Cada autor crea y tiene su propio estilo, y por él es reconocida fácilmente su obra. Viollet-le-Duc, Antoni Gaudí, Lluís Domènech i Muntaner, Josep Vilaseca, Josep Puig i Cadafalch, Leonardo Rucabado, Aníbal González, Otto Wagner, Charles McIntosh, Víctor Horta, Joseph Olbrich, Adolf Loos, Antonio Palacios, Joaquín Otamendi, Justo Millán, Víctor Beltrí, Francisco Martínez Villena, Repullés, Cardilero, Prat, etc., por poner unos ejemplos concretos de arquitectos y salvando las distancias de la cronología y la fama. Todos ellos han hecho una arquitectura de autor por la cual es reconocida. Si después los queremos encasillar en unos estilos, lo hacemos de una manera rutinaria, pero no hablando con propiedad. Hablar con propiedad del estilo es dárselo a aquel que lo crea. Picasso tiene su propio estilo. Nosotros somos picasianos, pero el estilo es Picasso, Gaudí, etc. Por eso el eclecticismo va con minúscula y es un adjetivo, no un sustantivo. Pero precisamente el eclecticismo, esa suma de estilos, de valores, de lenguajes, es la gran aportación de las diferentes manifestaciones de la arquitectura moderna, que se inicia en las exposiciones universales europeas y españolas ya desde la década de 1850, que incorpora materiales constructivos nuevos como el hierro y el vidrio con función estructural, que recupera el ladrillo visto y los esgrafiados en relieve, y que sigue la evolución lógica de lo clásico y lo anticlásico, de la línea recta a la curva, de la profusión ornamental a la ausencia total del ornamento, del uso de materiales tradicionales como la cal y el yeso, en paralelo al hormigón urbano. Esa evolución lógica que va del clasicismo ochocentista al modernismo y Art Nouveau, al clasicismo novecentista y al Art Deco, y las influencias de los Beaux-Arts franceses, que en realidad representa un paso atrás en la modernidad, porque hace mucho monumentalismo, demasiado, y al nacionalismo en la arquitectura del movimiento moderno de la entreguerra europea y las 2 primeras décadas del franquismo, cuando aún trabajaban los arquitectos formados antes de la Guerra Civil. El cementerio de Hellín, en cambio, es una muestra
No, en cambio, es una muestra de toda esa evolución estilística, las partes más importantes las hace Justo Millán, en sus arquitecturas, urbanismo, panteones más antiguos, digno de estar bien protegido y conservado con los panteones, no solo como recinto urbano, arquitectónico, sino con esos panteones tan bonitos que tiene dentro y donde aquí hay historicismo y modernismo real. Por ejemplo, ese panteón donde aparece el ángel, panteón me parece de la familia Preciosa, cuya escultura es de un escultor campeny catalán, al que Precioso conoció en persona porque se fue a una exposición y vio ese ángel en un panteón y dijo: yo quiero uno igual. Y se lo trajo a Hellín. El escultor le hizo un panteón igual, un ángel igual para su familia. El cementerio de Ísop tiene toda la pinta de ser también obra de Justo Millán. Es una pedanía, por tanto también las pedanías tienen todo el derecho a pertenecer al catálogo de Hellín o a estar bien tratadas en el plan general. La calle López del Oro, con la Gran Vía. Aquí hubo un racionalismo no ortodoxo, esa casa de la Encina, desgraciadamente demolida, y un clasicismo de posguerra, los pisos de alquiler con ascensor que antes os he comentado. Es una pena porque era de la arquitectura racionalista, la casa de la Encina, más pura que había en Hellín. El movimiento moderno. Aquí tenemos un arquitecto tan importante como Miguel Fisac, de 1952, que hace el Instituto Laboral. En un espacio que solo tenía la cruz con la maternidad, y él hace esa construcción, el Instituto Laboral, donde tantísimos han estudiado. Ahora, no sé si es Instituto Laboral, me parece que no, que es un CEIP, ¿no? No lo sé. Y luego os paso las tres obras importantísimas del movimiento moderno, los poblados de colonización. Mingo Gil, de Jesús Ayuso Tejerizo, de 1957, el proyecto. Jesús Ayuso, tanto en Mingo Gil como en Nava de Campaña, utiliza como zócalo de su arquitectura el ladrillo visto y encima construye obra de mampostería común pintada de blanco. ¿Por qué estos dos no han sido declarados monumento, como sí Cañada de Agra, de José Luis Fernández del Amo, también un pueblo extraordinario, un poblado extraordinario? ¿Por qué este sí y los otros dos no? Es un conjunto de tres piezas, de tres poblados, con una calidad de vida extraordinaria, de espacios comunes, de saber vivir extraordinarios. Yo me alegro mucho de, por ejemplo, en Cañada de Agra, que sea ya un bien de interés cultural. Y me alegro mucho por una razón. Si os fijáis en la foto de la izquierda, fijaros qué cosas están saliendo más inapropiadas. Hay ahí una barandilla de balaustres, perdón, más allá otra de otro tipo y otra. Eso se tiene que evitar. Esos son espacios ajardinados con un porche y que no necesitan nada más. Si es big, eso se tiene que quitar. A ver, hay una cosa que se llama pedagogía, empatía, maneras de persuadir para que la gente entre, memorice y se dé cuenta, y conciencia y sensibilidad de que hay cosas, hay arquitecturas que no tienen que dañarse con caprichos de un estilo, diría yo, que no mejora nada la arquitectura original. Premisas. La arquitectura no solo es estilo, no solo es construcción, no solo es ciudad, no solo adorna o viste el medio rural, no solo es arte. La arquitectura produce sentimientos, emociones, recuerdos, historia, presente continuo y un futuro rentable estéticamente y económicamente. Fijaos, estética y económicamente. Donde hay una buena arquitectura, la gente vive bien. El turismo se reclama, pero además un turismo de calidad. Yo estoy segura que las personas que van a los tres poblados de colonización no son grandes masas de turismo, ni falta que les hace, sino gente interesada en la urbanización, en el urbanismo, en los espacios libres y en la manera como
se generaron esas casas, esas viviendas de aquellas familias que no dejaban de ser familias de agricultores con pequeños, quiero decir que no eran ricos, y en cambio son los más ricos hoy de todo Ellín. Los nombres poéticos es otra cosa de la riqueza de la ciudad, no se os ocurra cambiarlos. Los blasones, Callejón del Beso, Calle del Mensaje, Calle del Olvido, son cosas que desde fuera, yo que he nacido aquí y que viví aquí y que tengo mis amigos aquí y he tenido mi familia aquí, ya desde fuera he redescubierto cosas que me parecían tan normales, porque el que convive con un ayuntamiento, con un monumento, de verlo cada día no lo valora. Pero cuando uno se aleja y vuelve, lo valora muchísimo. Por eso creo que tengo que haceros como jubilada de la Diputación de Barcelona, en la que trabajé en el servicio de monumentos, de restauración de monumentos, creando teoría y práctica en restauración monumental, las tres líneas en las cuales basábamos el monumento. El monumento podía ser una casa de Mingo Gil, como una casa del Cerro, como una casa de Justo Miñán. Se tenía que tratar como documento, como arquitectura y como significado y sentimientos. Documento, ¿por qué? Pues porque sus paredes hablan. Quizás no tengamos documentos en el archivo de Ellín, quizás los familiares ya no guardan documentos, que sería extraordinario, pero hay que mirarlos y buscarlos. La arquitectura siempre nos habla, siempre. Como elemento constructivo, pero también como elemento arqueológico, depende de los sitios. Que yo no digo que se vaya a reventar todos los pavimentos de las casas ni las paredes. Ojo, la arqueología se ha de utilizar con mucho cuidado y en pequeñas catas antes de hacer en extensión cosas que muchos hemos hecho antes de saber que las cosas no se han de hacer así. Significado y sentimientos, todos. Para nosotros el hogar es lo más importante, es donde se crean nuestros sentimientos. Este conocimiento, tratar el documento y el monumento, lo hemos establecido desde la Diputación en 4 etapas. La primera, conocimiento, es lo que te proporciona el documento y el estudio de la arquitectura. Una vez que sabes eso, puedes reflexionar sobre qué hacer y sobre, por ejemplo, un edificio que tiene tantos metros cuadrados y que tiene un patio interior estupendo, etcétera, no puede tener 34 funciones, cada uno de su padre y su madre, porque no les cabe, porque la arquitectura tiene sus metros cuadrados y da lo que da, no da más. Entonces viene la intervención. Una vez hecha la reflexión, se hace el proyecto y la intervención. Y por último, y muy importante, cuando uno interviene, la conservación, el mantenimiento. No se puede uno olvidar de lo que ha hecho. Por eso esas partidas municipales que normalmente no existen, tienen que existir. Tienen que existir para ayudar, si conviene, a un particular que dice, mira, yo no tengo dinero y se me está cayendo esta cornisa. Tienen que ayudar, tenemos que ayudar. Con todos, el dinero de todos tiene que ayudar a los que no tienen dinero para arreglar aquello que nos están ofreciendo, sus casas, sus obras de arte. Los encuentros científicos y los cursos de jornadas sobre método y criterios de intervención y restauración del patrimonio arquitectónico y urbano son lugares de debate de profesionales dedicados a la restauración monumental, arquitectónica, artística, paisajística, urbana. Tienen que ir los profesionales de la restauración, tienen que ir los arqueólogos, los historiadores, a estos encuentros científicos, a estos cursos. No pueden quedarse atrás y decir, yo ya he aprendido una carrera. No, la carrera se acaba, ahora creo que con 3 años te dan una patada, allí donde sea, y te dicen, ya tiene usted una carrera. No, usted tiene que estudiar hasta que se muera. Que yo lo he hecho, no me he muerto aún, pero con mis años sigo estudiando. Y aprender a distinguir entre una cosa y otra. Uno, lo que es la rehabilitación, reforma, destrucción parcial o total de interiores. Fijaos que todo el mundo dice, rehabilitación del edificio de no sé qué. Vamos por partes. Rehabilitación es sinónimo, por lo que estoy viendo, de reforma, destrucción parcial o total de interiores. Y hay que distinguirlo de 2, mantenimiento, conservación, reparación, protección y finalmente restauración.
Son dos conceptos muy diferentes. El primero, rehabilitación, destruye. Tengámoslo en cuenta, destruye. El segundo, conserva el patrimonio sin renunciar a aportaciones contemporáneas, compatibles en belleza y armonía en el paisaje urbano. No quiero dar lecciones, no es mi intención, pero sí transmitir mi experiencia. Si la Diputación de Barcelona en mí pagó no sé cuántos años, casi 40, para que yo aprendiera en un servicio de monumentos, yo tengo la obligación de transmitir esos conocimientos a los más jóvenes. Todos los que estáis aquí sois más jóvenes o tenéis mi edad. Pero tengo esa obligación, porque en mí gastó la administración pública. En mí gastaron todos. O sea, que no son lecciones de, ahora las voy a enseñar. No. Tengo que transmitir. Y ahora sí que voy al Ayuntamiento de allí. Según publica el alcalde, porque lo he leído, tiene excedentes crematísticos importantes. Pero mira qué bien. Desde aquí yo puedo sugerir que se invierta no solo en todo lo que ha dicho, que es importantísimo, convertir, por ejemplo, la carretera de Vinaíso, que yo tantas veces me la hice caminando en bicicleta, en un paseo, me imagino que con arbolado, y su acera, y su línea de bicicleta, y pocos coches. Es que me lo imagino, es que ojalá viva para verlo. Pero no os olvidéis de la restauración, en este caso, de los puentes viejos de Iso, donde yo cada verano que vengo me voy y me baño, porque así lo hice con mis padres y así lo sigo haciendo. Quizás son de origen romano, aunque digan, no. Yo el otro día estuve allí y me di cuenta por primera vez de algo que tenéis que rehacer inmediatamente, mejor dicho, completar inmediatamente, porque dentro de unos años ya no vais a poder saberlo hacer. Reparar sobre hechos en época medieval. Así lo demuestran los restos de sus pavimentos. Eso es de lo que me di cuenta. Porque hay quien dice que son del siglo XVIII. No. Los puentes se los llevan las riadas siempre que quieren. Pero los cimientos de este, estoy segura que si se hiciera arqueología en los cimientos, podría ser que vengan de época romana. Aquí es la línea, es el camino de todos los habitantes del mundo mundial desde la época romana y anterior. O sea que no os extraña que por allí, por el río, pasaran nuestros puentes. Ya estoy acabando, no os pongáis nerviosos. Bueno, pero esos pavimentos, por ejemplo, si vais a verlos, esos pavimentos medievales tienen una línea de piedras en el centro y luego piedrecitas así como se hacen las piedras del río a los lados. Son medievales, góticos, renacentistas. Y queda la mitad. Eso hay que rehacerlo. No lo quitéis. Por tanto, sé que no son del siglo XIX, XVIII. Son anteriores. Requieren restauración con urgencia y con sabiduría de buen maestro restaurador de monumentos y de buen paisajista. Yo siempre abogo por el arquitecto, no por un restaurador de bienes muebles o de cosas de fachadas que han de ser dirigidos por arquitectos, que para eso han estudiado la carrera. Aquí tenemos los puentes, fijaros cómo está uno, yo no digo que rehagáis el arco o los arcos que falten, pero conservémoslo. Que fueron restaurados por Justo Millán. Millán, después de siglos y siglos, restauró los puentes de Iso como habían sido siempre. Eso es muy importante. Una cosa que os parecerá mentira, pero es que lo tengo delante de casa y no lo puedo soportar. La compra y demolición de las torres, bloques de pisos de alquiler o en propiedad de pésima construcción que bordean el Raval, nada menos que el Raval, nuestra calle, y el casco antiguo, vergüenza pretérita de una alcaldada que confundió la ley del suelo de 1956 con el desarrollo de la ciudad, frente a la belleza y armonía de sus construcciones. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis en la entrada de Benito Toboso? Compradlo, tiradlo, hacer allí un jardín, lo que os dé la gana, 2 plantas o 4 de pisos sociales, haced lo que queráis, pero quitad eso. Está medio vacío. Si no tiene aluminosos es milagroso, porque tiene que tener, porque es de los años 60. Y no lo puedo soportar. Es más, por culpa de un paso de Semana Santa que hicieron más grande de lo que es, no puede pasar la procesión por delante de mi casa. En mi casa la compró mi padre allí solo para ver las procesiones.
Benito Toboso XIV para ver las procesiones. Salió el paso de la Santa Cena, no gira y nos cambiaron de sitio la procesión. Pues vaya. Culminar la dignificación del castillo alto medieval de Iso. Culminarla, hacer que no se siga degradando. Es precioso. Queda, vaya, hay castillos que, bueno, el de allí mismo, no tiene nada que ver. Este como mínimo conserva ese empaque de castillo-palacio. Castillo-palacio. Es extraordinario. Y prestar atención al antiguo molino y taller de escultura de José Zamorano, donde yo también de pequeña iba a merendar con mi madre y nos recibía tan a gusto Zamorano, creo que era pariente de nuestro lejano, y por allí pasa un chorro de agua. Hagámoslo, hagámosle honor a Zamorano y hagámosle un pequeño museo. No hace falta un gran museo, no hace gran, pero sí un sitio que sea también esa ruta, esas rutas que queréis hacer. Hacerlo también con el molino de Zamorano y utilizar esa agua. La desafortunada historia del mercado municipal de Hellín. Fijaos, proyecto de Francisco Manuel Martínez Villena de 1895. El mercado se inauguró, inacabado, se utilizó, después se acabó. Y al cabo, yo ya no conocí más que el racionalista, entre comillas, ese racionalismo no ortodoxo. Y de repente vengo un día y me encuentro con un mercado postmoderno, el actual, en que utilizan unos elementos de hierro que eran soportes del mercado anterior, del siglo XIX, y yo pensé, ¿y por qué? Pues si estaba muy bien el otro, restaurémoslo. Por dentro sí que se podía hacer perfectamente las necesidades que había nuevas como mercado, pero tirarlo pues no había mucha pena. Y luego este edificio que se ve aquella parte de la derecha, que creo que era, o que había de ser mercado del pescado, ¿no? Me dio la sensación, que ahora se utiliza como cocheras o no sé qué, pero utilizarlo, que es muy municipal, creo yo, ¿no? Es un espacio, además es muy bonito, es racionalista. Y luego ya la aún más triste historia de la Casa del Conde. No tenéis culpa vosotros, desde luego. Tiene culpa esa falta de sensibilidad y reflexión a la que me he referido antes. La Casa del Conde. La Casa del Conde era preciosa, se dejó caer. Yo entré por dentro, había un patio neoárabe que aquello sí que era de la época modernista, era extraordinario. Y se hizo el museo de la Semana Santa con Denollina iglesias, que es donde tienen que estar los pasos, en las iglesias. ¿Para qué un museo de Semana Santa? En fin, yo ya no quiero decir nada, pero esa fachada que queda ahí es muy triste. Ese zócalo, quien puso ese zócalo ahí, es que si supiera quién lo ha hecho, si es un restaurador, que supongo que sí, con un arquitecto, que supongo que sí, todo queda en un concurso, pues yo les daría tortazos en el carnet de identidad, os lo digo de verdad, porque no lo puedo soportar. Digo así, me pongo las orejeras de burro cuando paso por al lado, porque no puedo soportarlo. Hay un enclave que quizás muchos no conocéis o no recordáis, ni yo tampoco, sí, alguna cosa sí. El enclave final de Benito Toboso, fijaos, tenía un empaque precioso. La casa de la Gijonenca, le digo de la Gijonenca por decirle algo, pero era donde yo iba a comprar los chambis, palabra que solo se usa aquí en Alicante. Chambis de helados buenísimos, con las barandillas caladas. El teatro principal, que por fuera no era nada, era de Justo Millán, y por dentro, por lo visto, según tengo entendido, era una maravilla. También cayó después de la guerra. Y en la casa del fondo, que yo no recuerdo de quién era una casa neoclásica del estilo de la Casa Palacios. Muy bonita. También vine un día y me encontré un bar, una terraza. Digo, solar inmundo de terraza de bar, porque me da mucha pena que cayera aquella casa. El abandono de dos casas históricas palaciegas, Casa Macanaz y Casa Salazar. Macanaz fue un ministro de Felipe V, el que rompió con Cataluña y puso un decreto de nueva planta que desde ahí tenemos la guerra que tenemos aún, ¿eh? Hay que reconocerlo, desde entonces. Bueno, pues resulta que Macanaz era llenero. Pues es que había gente importante a cabo. Y la tristísima historia de la casa donde nací,
al final del Raval y sobre las escaleras de la calle de Gracia, que un equipo municipal mandó demoler con toda la manzana antigua porque era vieja, fea y sin valor. Las escaleras no tienen apoyo en ninguna fachada y al solar solo hay 3 o 4 árboles, 8 o 10 coches y contenedores de basura. La suciedad de la placeta y del edificio cuya fachada quedó a la vista es bien manifiesta, pero el nombre es, ahora tendría que decir, era solemne, Plaza de Europa. Ahora he visto que se llama Zamorano, bueno, aunque era un pariente. Y nada más, siento haberme alargado y, bueno, espero haberos entretenido un rato. Gracias.